Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Estamos aquí en el foro virtual de INFASI, un grupo que fue creado para ustedes, para todos, para ustedes y sus familias, dentro de la parte del área virtual, para ofrecerles temas o situaciones o problemáticas que estén ustedes experimentando y este apoyo que les puede proporcionar bienestar en todos los tiempos y en tiempos de crisis. Nuestras especialistas siempre están dispuestas para ofrecer estos tiempos de asesoría, de consultoría, independientemente de tener la disposición y sobre todo la formación profesional para poderles atender y dar asistencia a lo que ustedes requieran, que estén experimentando, ya sea de manera individual, en pareja o de manera familiar. Esto me sirve justo como para platicarles un poquito que hemos estado trabajando en las pláticas del foro virtual acerca del ciclo vital de la familia y tomamos como toda esta secuencia de etapas que están interrelacionadas unas con otras y que además todos siempre pasamos por alguna de estas etapas, siempre estamos en alguna, no importa en qué zona estemos, en qué edad tengamos, siempre vamos a estar pasando, haciendo una transición en todas estas etapas de vida dentro de nuestras familias propias o familias de origen. Hoy nos toca la presencia de la maestra Yamile García. Déjenme decirles que Yamile es una de nuestras psicoterapeutas especialistas dentro del servicio terapéutico que ofrece INFASI, pero también es una docente de los programas académicos que tenemos, porque nosotros, además de proporcionar terapia en INFASI, también capacitamos terapeutas y tenemos varios programas y ella es una de nuestros maestros, entonces a mí me da mucho gusto que te des el tiempo y que siempre estés dispuesta para ayudar más y más a nuestra población y nuestras familias mexicanas. Entonces, hoy, como les digo, vamos a hablar de esta etapa. ¿Qué pasa con las familias en donde hay hijos en la edad escolar? Hablábamos la vez pasada, la semana pasada, acerca de los hijos pequeños y después ellos empiezan a crecer y empiezan a tener una relación, los niños, con otros sistemas alrededor de ellos que comienzan a ser incluso ya un tanto ajenos, aunque muy relacionados con sus familias de origen. Y entonces pasan muchos fenómenos alrededor de esto en los niños, niños y niñas, pero también en los papás. Y también no hemos dejado de lado la relación de pareja, que de repente son pareja, pero ya cuando son papás se les olvida que son pareja y solo son papás, ¿no? O cómo la familia de origen de ambos también se involucra cuando los chavos están en la escuela, ¿no? En esta área de primaria, porque la edad escolar justamente son estas edades. Entonces, hay una serie de circunstancias y características que viven las familias en esta etapa. De eso y de otras cosas más nos va a hablar la maestra Yamile García hoy en este foro virtual. ¿Qué retos implica? ¿Qué desafíos se enfrentan todos los sistemas alrededor de los hijos en edad escolar? Y sobre todo, escuchen, ¿qué pueden hacer? ¿Qué tips podrían ustedes utilizar independientemente de que está disponible Yamile si ustedes quieren una asesoría más personalizada? Entonces, yo creo que con esto te dejo, Yamile, ya a conducir para que puedas encargarte tú y déjame empezar a grabar. Muchas gracias. Y ahora sí, te dejo por favor en el foro virtual. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Y si ustedes quieren anotar una pregunta, hacer algún comentario, tienen alguna duda en específico que quieren que Yamile les conteste, estamos en vivo, déjenlo aquí y al final damos un ratito de tiempo para que ella les dé una respuesta. Gracias. Gracias, Landy. Sí, será muy interesante escucharlos, bueno, leerlos y ver qué preguntas tienen, porque cada familia tiene sus propias reglas, tiene sus propias situaciones, sus propias complejidades y también sus propios recursos. Entonces será interesante pues saber qué ocurre en tu familia y si es que tienes alguna duda en relación a lo que está ocurriendo
con tus hijos en esta edad escolar, que bueno, pues abarca un largo periodo, pero básicamente estamos hablando del periodo de la niñez de los de los hijos, de estas parejas que, como bien decía Landy, ¿no? Ya se acostumbraron primero a ser pareja, después a tener hijos y a replantear algunas reglas. Y ahora se encuentran en el gran cambio de etapa a la parte escolar. Yo siempre digo, cuando ya crees que dominas una etapa, ya viene la siguiente. Ya dominas a tus hijos, ya dominas sus horarios, ya dominas lo que comen, ya dominas un poco cómo ponerte de acuerdo en algunos temas básicos con tu pareja, ya dominas también qué tanto influye o no la familia de origen, y cuando ya dominas todo eso, ahora viene el siguiente reto. Y bueno, pues este siguiente reto es la entrada de los niños a la escuela. Es un hecho que no podemos evitar, es un hecho que, bueno, pues ahora en la pandemia también nos puso un poco en la disyuntiva, ¿no? Ahora de que los niños vayan presencialmente o sigan a distancia. Y no importa si tus hijos siguen contigo en casa a través de la computadora o si ya están yendo a la escuela. Los retos son un poco los mismos porque es una etapa de transición. Yo describo esta etapa de familias con hijos en edad escolar como la ruptura de la burbuja. ¿Por qué pienso que es la ruptura de la burbuja? Bueno, pues porque mientras nosotros tenemos a nuestros hijos en casa, bajo nuestra perspectiva, bajo nuestra vigilancia, los tenemos en la burbuja familiar. Esta burbuja familiar, igual que cuando están en el vientre, pues los abastece de muchas cosas, de muchos recursos. Los abastece de confianza, los abastece de aquellas reglas y límites permitidos por la familia. Por ejemplo, ¿no? Si quieres que tu hijo tenga una cierta alimentación, que no coma dulces, que no tome refresco, las cosas que ve o no ve en la tele, las cosas que sabe o no sabe del mundo exterior, tú manejas, tú como padre o madre, manejas esa burbuja que decide que permite ingresar a la mente y al cuerpo y en general a tu hijo. Sin embargo, en el tema de la escuela, cuando ya estamos hablando de hijos en edad escolar, tenemos este reto en donde los pequeños salen de esa burbuja, la revientan casi además de una forma pues bastante dura y bastante precipitada. De pronto el niño está en casa, pero al siguiente día se va a la escuela y esta burbuja que se revienta abre la puerta a otros tipos de educaciones, las educaciones que tienen otros niños en la escuela, la información que comparten sus maestros, que comparten, no sé, a través de las cosas que van revisando en la escuela. Y todo eso mete un poco en conflicto a veces a los papás y no sabemos muy bien hasta qué punto limitarlo, hasta qué punto no, cómo poderlos orientar para que esa burbuja, ¿no? Que es la burbuja familiar, siga presente y acompañe a los niños, pero ahora ya no externamente, sino de forma más interna, con lo que los niños van a pensar y van a discriminar del mundo exterior. Pienso que hay retos tan simples como la comida, lo que les decía, los niños empiezan a ver que hay otros compañeros que llevan un tipo de lunch que ellos no llevan o comida que no han probado quizá y que se atreven a probarla en clase con sus compañeros. También habrá algunos cambios de horarios que los niños no estaban acostumbrados a tener y que los papás tampoco. Tiene que presentarse a la escuela a las 8 de la mañana y antes podrían pasar la mañana dormidos, y todo esto son retos que van poniendo a prueba un poco al sistema, insisto, y que no sabemos muy bien cómo accionar en los primeros años de la vida escolar. Y después, ¿no? Conforme van creciendo, también vamos dominando estos límites de la parte escolar. Sin embargo, vienen estos retos de cómo el niño va integrando en su personalidad y en sus intereses y en sus deseos y en sus valores lo que los otros contextos también lo van permeando. Por ejemplo, cuando va a casa de algún amiguito o cuando decidieron hablar de alguna serie, y todo esto pues implica una serie de reajustes en el sistema. Entonces, bueno, pues de eso se trata el día de hoy, hablar de las familias en edad escolar.
de cómo hacemos para que la burbuja sea más interna, para que el niño pueda ir acompañado de la voz de sus padres y que al mismo tiempo nosotros en casa sigamos haciendo un trabajo de límites muy claros que ayuden a guiar el desarrollo óptimo de los niños y en general la estabilidad de las familias. Y bueno, pues quisiera empezar a hablar de algunos retos que viven los niños, dividiéndolo un poco para que sepan y podamos también entender que los niños están viviendo una crisis, están viviendo un cambio, inclusive de primero entrar al preescolar, pero después del preescolar a la primaria. Son situaciones que son complicadas para los niños y a veces como papás no las entendemos. Hemos olvidado lo que significa ir a la escuela. Tenemos tantas tareas en el trabajo, en los quehaceres de la casa, que a veces olvidamos ser empáticos con lo que está ocurriendo con nuestro hijo pequeño, que está entrando a un sistema que no conoce y que le están dando reglas y le están dando responsabilidades a las que no estaba acostumbrado o acostumbrada. Y esto genera un choque que a veces se transmina o pasa a la relación con los padres, con los hermanos. Por lo tanto, me gustaría empezar con los retos que viven los niños para que podamos ser un poco empáticos, para que podamos entender a veces el malestar que presentan o el rechazo de alguna forma. Y creo que el primero y quizá lo más importante que pasa con los niños que están empezando la edad escolar es que tienen que adecuarse a una serie de demandas escolares. Imagínense, un niño de solo 3 años que está entrando al preescolar, pues tiene que adecuarse a estar sentado un largo periodo de tiempo, aunque las maestras hagan algunas actividades donde ellos puedan levantarse, donde puedan estar fuera del aula, pues tienen que permanecer sentados y respetando los silencios de clase. Tienen que adecuarse al horario de comida, porque quizá en casa, pues podían desayunar a cierta hora o podían comer algún otro alimento a lo largo de la mañana y sin embargo aquí en la escuela hay un horario muy claro de lunch y no pueden salirse de ese rango. También empiezan a integrarse a un sistema donde las calificaciones y el desarrollo académico es importante. Por lo tanto, va a haber ciertas demandas del sistema que empiecen a hacerlos sentir nerviosos, por ejemplo, ante una evaluación, ante la entrega de algún trabajo, la entrega de alguna tarea, y todos estos tiempos y toda esta demanda escolar y académica va a ser un reto para el niño. Podemos encontrarnos niños que se comienzan a morder las uñas, podemos encontrarnos pequeños que inclusive, ¿no? Arrancarse el cabello o a rascarse, algunos síntomas de ansiedad. Algunos otros niños lo reflejan un poco en esta resistencia a ir a la escuela, ¿no? No quiero ir, no quiero ir. Y los padres, pues, de pronto se sienten mal por estas circunstancias, pero no saben muy bien lo que ocurre. Y básicamente es de la libertad que podían tener en casa, con quizá algunas responsabilidades, a las actividades ya como mucho más organizadas que hay en la escuela, con horarios mucho más precisos y con demandas establecidas que generan esta ansiedad. Eso es en las primeras etapas, en el preescolar, pero ¿qué decimos ya justo para dar paso a la primaria? Los niños, aunque ya estén acostumbrados a un ritmo de trabajo, pues ahora viene la demanda de la lectoescritura o viene la demanda de las sumas, de las restas, de poder integrar un orden en los cuadernos, tener tarea como mucho más laboriosa, y esto, insisto, puede tensarlos y tener como consecuencia estas conductas que no entendemos muy bien y que como papás a veces nos frustran. Otro punto importante de los retos que se encuentran los niños es como cuestionarse su realidad. Seguramente no nos hemos puesto a pensar en eso porque son cosas que a veces pasan desapercibidas, pero los niños empiezan a cuestionar cosas. Mamá, ¿por qué
fulanito lleva el huevo de esta forma y tú me lo haces de esta otra, ¿no? ¿Por qué el sándwich de tal niño le ponen carita feliz y a mí no me pones nada, ¿no? O mamá, ¿por qué la maestra dice que tal cosa es incorrecta y nosotros la hacemos? Entonces los niños también empiezan a integrar una nueva realidad en donde empiezan a cuestionar lo que está ocurriendo con su casa, con sus reglas, inclusive, ¿no? Una frase muy clásica de ¿por qué a Laurita la dejan y a mí no? Parecería que esto solo ocurre en la adolescencia, pero en realidad comienza desde edades muy tempranas, ¿no? Yo quisiera llevar golosinas a la escuela, no, pero no es posible, ¿por qué entonces a mi compañero sí lo permiten y a mí no? Y este tipo de integración, de apertura a otros sistemas, hace que el niño se cuestione, inclusive puede ser un poco retador, aún en las primeras etapas de desarrollo, retador en relación a lo que quiere integrar de lo que escucha de sus compañeros. Otro reto importante que los niños viven en esta integración de la realidad es las clásicas mentiras y malas palabras. Los niños en edad escolar pasan por estas situaciones. Es muy común que los niños sobre 4 o 5 años, inclusive hasta los 6, se extiendan las mentiras. Mentiras que se gestan un poco a partir de lo que van mirando de sus compañeros, de los estímulos que reciben de los sistemas externos. Empiezan a darse cuenta que hay algunas consecuencias, que los papás pueden estar más molestos o empezar a poner un límite más rígido y esto no les gusta, entonces suelen recurrir a las mentiras o a las malas palabras. Esto también es bastante común en esta primera etapa, en donde los niños escuchan, ¿no? Quizá de otros niños o de algún otro sistema. Ahora a través de internet también tenemos esa posibilidad. Y los niños comienzan a decir estas malas palabras que asustan a la familia y que lo que he escuchado muchas veces, diría que lo escucho siempre que vienen las familias con esta demanda es: nosotros en casa no decimos esas malas palabras, no sé de dónde las sacó. Y por supuesto que les creo, por supuesto que le creo a la familia cuando dice que las malas palabras no vienen de ellos, pero hay que estar conscientes que los niños interactúan con más personas y que es importante que ellos empiecen a discriminar lo que es correcto y no. Entonces, este choque entre lo que escuchan afuera y lo que les dicen sus padres también genera en ellos malestar, genera en ellos como un poco de dificultad para discriminar lo que está bien y lo que está mal. Y es ahí donde nosotros tendremos que ser más pacientes. Y bueno, pues esto es solamente algunos de los puntos que viven los niños, aunado al desapego. Por las demandas sociales, cada vez nos es más común ver que niños muy pequeños acuden a contextos sociales y escolares, por ejemplo, como la guardería. Hay niños que desde una etapa muy temprana, al año, antes del año, están yendo a espacios fuera de casa. Sin embargo, bueno, pues estos niños que están atravesando ya a la etapa escolar, puede ser que nunca antes hayan estado sin un miembro de su familia, sin los abuelos, sin los tíos, sin su cuidador primario dentro del contexto del hogar. Y el desapego también es un reto y también los niños lo viven como tal. Inclusive voy a hablar mucho de esta diferencia entre el preescolar y la primaria, porque aunque parece que en la primaria ya dominamos ese arte de la escuela, en realidad tienen retos porque es más tiempo el que pasan en la escuela. Hay niños que se quedan inclusive a tiempo completo en la escuela y ellos lo resienten. Este tema del desapego es un tema importante que tampoco debemos de pasar desapercibido, tampoco debemos ignorarlo, porque en realidad es algo que les afecta y que sí les pega a nivel emocional. Eso es en cuanto a los niños. Seguramente ustedes han visto algunos de estos síntomas. Si tienen algún otro síntoma que su hijo esté presentando, pueden escribirlo y quizá también podemos comentarlo al finalizar. En realidad hay una diversidad de ellos, pero casi todos se asocian con estos factores.
Y bueno, pues como todo en la vida, si nuestros hijos tienen retos, nosotros como papás también los tenemos. Y bueno, pues aunque, insisto, pareciera que vamos siendo cada vez más hábiles en manejar la paternidad, pues empiezan estos retos y no sabemos cómo manejarlo. Uno de los grandes retos, igual que para los niños, es las demandas escolares para los padres. Los padres también tienen que ir a juntas escolares, tienen que ir a la firma de boletas, tienen que ir a las juntas que las maestras hacen para comentar el desarrollo de sus hijos, para platicarles que quizá no les está yendo tan bien en la conducta o también en matemáticas o con la lectoescritura. Y estas cosas generan también tensión con los padres y de forma casi natural permea a los niños. Cuanto más tensos nos sentimos con las demandas escolares, más demandamos a nuestros hijos. Pasa lo mismo con los horarios. No es lo mismo salir a trabajar tú mismo, prepararte, que preparar a un hijo, o quizá dos, o quizá hasta tres, y darles de desayunar, salir a tiempo, llegar con un límite de horario a la escuela, es algo que tensa mucho a las familias, más si viven en la Ciudad de México, y sabemos que en el tema de tráfico pues también hay un caos en ese sentido, y son cosas, insisto, que aunque son parte de la vida y aunque podrían no tener relación con lo que estamos hablando, se van acumulando y van generando estas dificultades entre padres e hijos en edad escolar. Por lo tanto, un reto para los padres es adecuarse a la nueva dinámica, a los nuevos horarios, quién va a pasar por el niño o la niña a la escuela, quién le va a dar de comer, quién va a hacer las tareas con él, quién va a revisar que ella haya hecho todo lo que le pidieron. Esto genera demanda dentro de la familia y puede inclusive generar discusiones entre parejas. Si es que la familia está constituida por una pareja, pues puede ser que genere estas dificultades, o puede ser que un padre o una madre soltera que solamente se está haciendo cargo por sí misma de la familia, pues también recurra, no sé, quizá a los abuelos o algún familiar cercano para que lo ayude, y eso también genera un poco de dificultades, porque mientras que los padres ponen un límite sobre lo que el niño puede o no puede hacer, a veces los cuidadores lo vulneran, y eso es otro de los posibles riesgos o de los posibles retos que encuentran las familias con hijos en edad escolar. ¿Cómo le hago para que mi hijo entienda que es la prioridad la escuela? O cómo le hago que entienda que no puede estar jugando videojuegos todo el tiempo y no encuentran los tiempos para eso? Y bueno, pues aunado a eso, a esto que estamos comentando, los tiempos también son un reto. ¿Cómo le hago para pasar tiempo con mi hijo? ¿Cómo le hago para jugar con él? ¿Cómo le hago para tenerlo limpio, atendido, dar seguimiento en la escuela, pero además pasar tiempo de calidad? Es algo que a los papás en edad escolar les comienza a generar inquietud y a veces hasta culpa por no poder atender y poder pasar tiempo más cercano con sus hijos. Y también viene otro reto muy importante, el manejo de los límites. El manejo de los límites es algo que los padres a veces no saben cómo gestionar bien, y es normal, eso pasa comúnmente. A veces tengo familias, ¿no?, que me preguntan, ¿cuándo será bueno poner límites? Yo siempre les digo, desde que los niños nacen, necesitamos empezar a poner límites. Por supuesto, cada vez más adecuados a la edad. Los bebés no tienen los mismos límites que un niño de 5 años, y un niño de 10 no tiene los mismos límites que el de 5, y así sucesivamente. Pero es un hecho que cuando nuestros hijos ingresan a la escuela, necesitamos cambiar el esquema de los límites. Necesitamos darles un nuevo orden a las responsabilidades y a las consecuencias. Esto reta muchísimo a los padres, sobre todo en este nuevo contexto en el preescolar. Piensan que el niño todavía es pequeño, y esta falta de horarios, esta falta de límites que comienza a generar
dificultades para que el niño haga caso, para que el niño pueda cumplir con lo que tiene que cumplir. Y los papás no saben hasta qué punto marcar reglas y en qué nivel. Entonces, ese es otro reto con el que se enfrentan las familias en edad escolar. Y para colmo, para la cereza del pastel, la preocupación, ¿no? La preocupación constante de por qué está diciendo groserías, de dónde sacó esa idea, por qué se quiere disfrazar de ese monstruo tan horrible, por qué quiere ver esa serie que aquí jamás hemos mencionado. Esta preocupación constante de por qué mi hijo está viviendo fuera de la burbuja hace que los padres también vivan en tensión constante. Es un reto muy peculiar el que veas que tu hijo está teniendo conductas, no sé, de pronto comer con la mano, o de pronto, no sé, insisto, decir mentiras, cosas que no solía hacer y que nos desconcierta mucho como padres. Por lo tanto, es un reto que hay que combatir. Conclusión, después de enumerar todos estos retos, pues es una etapa complicada. A veces podríamos decir que es de lo más fácil, pero no, en realidad es una etapa bastante compleja. Es la antesala a la adolescencia. Por lo tanto, todo lo que hagas como padre, como familia, en esta etapa del desarrollo determinará una adolescencia mucho más pacífica, mucho más sencilla, entre comillas, porque si el niño viene con una buena capacidad para entender los límites, la responsabilidad, si está adecuado a ciertos horarios, si pudiste generar una buena vinculación con tu hijo, muy probablemente la adolescencia no sea la pesadilla que todos plantean. Por lo tanto, esta etapa es vital. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudar o cómo podemos ayudarnos cuando somos una familia que está en edad escolar? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos modificar para que nos sea más sencillo adecuarnos a estos retos y poder compensarlos un poco? Bueno, pues insisto en que ustedes me vayan planteando algunos retos particulares. En estos retos generales tengo algunas sugerencias que podrían ser útiles para sus familias, para sus hijos y sobre todo para ustedes mismos. La primera clave desde mi perspectiva, desde lo que trabajo y suelo trabajar con las familias, son las reglas. Las reglas son algo que nunca van a estar pasadas de moda, nunca nos van a sobrar. Y casi siempre cuando llegan conmigo a consulta y hay una queja, lo primero que les pregunto es, bueno, ¿y su hijo cómo sabe qué es lo que tiene y no tiene que hacer? Pues se lo hemos dicho. Pero a veces se lo hemos dicho, pues termina siendo un poco ambiguo, no termina siendo tan claro para los niños. Si queremos tener una buena transición en esta edad escolar, necesitamos ser muy puntuales de lo que esperamos con los niños y, por supuesto, ser pacientes con la etapa en la que están. Es decir, si son muy pequeños, necesitarán tener claro qué hay que hacer, pero sin una demanda demasiado rígida. Es decir, pues tendrás que hacerte cargo de levantar tus juguetes y de hacer la tarea de la escuela, ¿no? Con dos responsabilidades muy claras queda pues perfectamente lógico para la edad que tienen, entre 3 y 5 años. Y si no pasa, pues tendrás una consecuencia. Por ejemplo, no podrás jugar con tus juguetes y si no haces la tarea, pues no podrá haber hora de tele ni hora de juego hasta que termines con tus actividades de la escuela. Esto les permite a los niños tener mucha claridad de que si no hacen lo que les toca hacer, no van a poder tener la posibilidad de avanzar a la consecuencia positiva. Y esto, pues cuanto antes lo aprendan mejor, porque en la sociedad adulta vivimos así. Si no trabajamos, pues no tenemos un sueldo. Si no pasamos la verificación de nuestro automóvil, pues no puede circular. Y si no le cargamos gasolina, pues se quedará parado. Entonces, es importante que los niños vayan entendiendo eso cuanto antes en esta etapa de la edad escolar. Las reglas son vitales en esta etapa porque si no las van asimilando, cuando llegan a la adolescencia y son más apremiantes que lo entiendan, pues ya perdimos tiempo. Y los chicos ya en esa edad
no lo comprenden también, o más bien se niegan a comprenderlo. Entonces, estos niños, cuanto más pequeños sean y cuanto más podamos ganar en tiempo, va a ser mejor. Entonces, número 1, replantear reglas. Y estas reglas pueden modificarse. Insisto, yo sugiero que haya un tipo de reglas para la edad preescolar, después un tipo de reglas para primaria inferior, que es de primero a tercero de primaria, y después unas nuevas reglas de primaria superior, que es a partir de cuarto grado hasta que termina. Y pues por supuesto tendremos que modificarlas en la secundaria. Yo sugiero que se reorganicen de esta forma para que pueda el niño también ir entendiendo que crece y que crece su responsabilidad y también pues las consecuencias positivas. Otra sugerencia que suelo hacer en esta edad, que es muy común, son tiempos libres. Empezando por papás, ¿no? A veces nos es tan difícil en el ajetreo de la vida podernos dar un espacio para estar tranquilos, para estar en reposo. Y una vez que los niños entran a la escuela, aún siendo pequeños, pues las demandas de la escuela pareciera que absorben toda nuestra energía. Hay niños de 5 años haciendo hasta 2 horas de tarea. Bueno, esto ya dependerá más del concepto de la escuela. Hay muchas escuelas que entienden que la tarea no es algo que favorezca en gran medida y por lo menos no una tarea tan extensa. Pero independientemente del modelo que tenga la escuela, necesitaremos nosotros como padres encargarnos de que el niño esté bien equilibrado en sus funciones diarias. Es decir, ya tuvo que levantarse temprano, ya tuvo que hacer la tarea, necesita un tiempo de esparcimiento. Un tiempo de esparcimiento que yo sugiero siempre que no sea con videojuegos o que no sea frente al televisor, porque este tipo de esparcimiento en realidad no está promoviendo la creatividad y las diversas habilidades cognitivas de los niños. Al contrario, a veces la limita. Por lo tanto, la sugerencia es que puedan darles material para que puedan jugar, si tienen un pequeño espacio, algún jardín o algún parque cerca, puedan los niños acudir a estos espacios y les permitan soltar toda la tensión que, como ya les expliqué, genera las demandas escolares. Entonces, como papás, insisto, tendremos que buscar ese espacio para que los niños puedan tener diariamente un momento de liberación. Tampoco tiene que ser toda la tarde, quizá 1 hora puede ser más que suficiente, 40 minutos, pero que no pasen desapercibido ese tiempo para que el niño también pueda sentirse libre de las responsabilidades y no esté tan resistente a la hora de acudir a la escuela. Esto, insisto, desde preescolar hasta la primaria, o sea, esto no va a cambiar en todo el tiempo. Otro punto muy importante es el manejo de los horarios, que justo nos va a dar la posibilidad tanto de marcar límites claros como de respetar los momentos de esparcimiento. Cuanto más claros los niños tengan un horario, más fácil les va a ser para ellos adecuarse a esta nueva vida de responsabilidades y más fácil también va a ser para ellos dejar de cuestionar por qué me tengo que levantar temprano, por qué tengo que bañarme temprano, por qué tengo que ir a la escuela. La sugerencia es que este horario sea respetado por lo menos de lunes a viernes de forma muy puntual. Claro que podemos ser flexibles, por supuesto que siempre ocurren cosas que se salen de nuestro alcance, pero en medida de lo posible tratar que despertar, dormir, bañarse, cenar, hacer la tarea, sea en un horario que ellos visualicen. Inclusive algo que les sugiero, sobre todo para los más pequeños, es una lista de cotejo en donde ellos a través de fotos puedan saber qué sigue. A ver, ya te bañaste, ¿qué sigue? Ahora cenar. Ok, ¿qué sigue? Ahora dormir. Y ellos puedan inclusive ser más autónomos en cuanto al manejo de sus actividades. Y bueno, parte de los límites y parte de trabajar con los horarios también implica darles responsabilidades, lo que les decía. Hay muchos papás que he escuchado decir que la única responsabilidad que el niño tiene es la escuela.
Y bueno, sí, la única responsabilidad fuerte, mayor, pues es la escuela. No tiene que ir a trabajar, no tiene que salir de casa para buscar alimento, por ejemplo. Pero en realidad el niño sí debe tener algunas otras responsabilidades. Insisto, si son niños pequeños con una responsabilidad como hacerse cargo de sus juguetes y quizá poner la mesa sea suficiente, pero los niños mayores tendrán que hacer algunas otras cosas, por ejemplo, separar la ropa, lavar los platos algún día o ciertos días de la semana, limpiar a sus mascotas. No es suficiente con que se hagan cargo de sus tareas, también tendrán que aportar algo al sistema familiar. Esto también abona mucho a que vayan siendo claros en las responsabilidades. Y bueno, para eso será vital que haya una alianza entre las figuras de autoridad. Por supuesto, entendemos las figuras de autoridad como los padres en primer nivel, pero si hay algunas otras figuras que estén a cargo, como los abuelos, tíos o algunas personas que estén ayudando en este proceso, será valioso que estén en la misma sintonía. Y a veces eso es difícil, ¿no? Porque, pensamos que esto está bien para algunas personas y esto otro está mal sobre la misma circunstancia. Entonces, a veces cuesta trabajo generar esta alianza. Pero lo más importante es que el niño pueda visualizar que todas las figuras de autoridad van en una misma línea. Padres, abuelos, inclusive profesores. Si yo como padre cuestiono al maestro frente a mi hijo, esto va a hacer que el niño no vea como autoridad al maestro. Y eso también es algo que me ha pasado dentro de la consulta, que los niños les cuesta respetar figuras de autoridad como los profesores. Y esto les genera problemas en la escuela y como tal demandas que generan estrés. Por eso, padres, que son primeras figuras de autoridad, tendrán que encargarse de hacer una buena alianza para que los niños siempre puedan ver una sola pared, sin huecos, sin agujeros, porque si no, ellos son expertos en encontrarlo y irlo abriendo, hasta que se hace tan grande que por ahí pasan, no puede pasar la familia completa. Entonces, la sugerencia es hagamos una sola línea y todo lo que tengamos que discutir, por ejemplo, con los maestros, con las otras figuras de autoridad, abuelos, tíos, sea a solas, sin que el niño esté presente, para que él entienda que todos buscan lo mismo, que él tenga un desarrollo adecuado y que las responsabilidades se cumplan. Y bueno, todo esto tiene que ver con el fomento de las responsabilidades, pero hay algo vital que será clave para el éxito de las familias con hijos en edad escolar, y esto es la confianza. Ya decíamos que algunos retos importantes son las mentiras, las malas palabras, de pronto que me llegaron bastantes casos ahora con el tema del juego del calamar, que seguramente por ahí ustedes lo escucharon. Y padres que me comentaban, será bueno que mi hijo lo vea, me está insistiendo mucho que quiere verlo porque en la escuela hay otro compañero que ya lo vio y entonces él dice que por qué yo no lo dejo a él. Y son situaciones conflictivas para los papás. Entonces, no todos son reglas. También necesitamos usar esta etapa como una etapa de mucho acercamiento para que este tipo de cosas que les están haciendo ruido a los niños, que les están generando confusión, que les están llevando como a distraerse, puedan platicarse y puedan atenderse en casa, inclusive a través de la mentira, que insisto, suele ser un tema común. Yo lo que les sugiero es esta técnica que ocupo mucho, que son 5 minutos de oro molido. ¿Qué implica eso? Bueno, pues implica darnos 5 minutos a solas con nuestro hijo. Si tengo 2 hijos, pues 5 minutos con cada uno de ellos, para que cada uno entienda que tiene ese momento a solas con su papá, con su mamá. También sugiero que sea de parte de los dos, si ambos padres viven en casa, pues que ambos tengan ese tiempo, y si viven separados, pues que también se puedan dar ese espacio en los momentos en los que están con él o con ella. ¿Y en qué consisten estos 5 minutos? Pues en platicar con él, con ella, que nos cuente qué piensa, cómo se siente, sin que se sienta reprimido, sin que se sienta
de pronto regañado, sin que sienta que estamos todo el tiempo solo hablando de responsabilidades. No, queremos escuchar cómo va la escuela, si algún compañero lo está molestando, si él hizo algo que fue indebido, cómo reflexionamos con él sin que se sienta, insisto, como demasiado bajo el yugo. Entonces, este tiempo a solas será un tiempo muy importante porque la relación, insisto mucho, que podamos generar con nuestros hijos en esta primera etapa será vital para la adolescencia sobre todo. Si mi hijo entendió desde que tiene 3 años que cada noche puntualmente yo voy a estar ahí para acostarlo y para darnos 5 minutos de platicar de lo que él quiera, él va a ir entendiendo conforme vaya creciendo que ese tiempo es para él y que va a poder usar ese tiempo para contarle cosas que le pasaron durante el día, para contarle ciertas intimidades, ciertas cosas que implican confianza y que quizá en otros contextos es difícil vivir. Por lo tanto, sugiero mucho este tiempo, este espacio, estos momentos. Y bueno, pues básicamente son estos algunos tips. Seguramente cada caso, como les decía y les explicaba al principio, tiene sus peculiaridades. Yo los invito a que se acerquen a Infasi. Hay una serie de especialistas que pueden apoyarlos en este sentido. Y yo, bueno, pues termino básicamente con esta idea que la etapa más difícil no es la de la adolescencia, la etapa crucial es esta, en la que nuestros hijos rompen la burbuja, salen al mundo y necesitan de nuestro acompañamiento, no como papás frustrados y regañados que también están viviendo retos, sino como papás que acompañen, que guíen, que no juzguen y que por el contrario les vayan dando esta estructura a través de horarios, reglas y responsabilidades. Es un poco lo que tengo hoy que compartirles, Landy, y pues les agradezco mucho este tiempo. No sé si hay algunas dudas, algunos comentarios. Maravilloso, mi querida Yamile. Yo insisto y siempre seguiré diciéndolo, a nosotros no solo lo creemos útil y sabemos que es beneficioso para las familias tener y contar con esta información, sino también nos gusta, ¿no? Nos gusta hablar de esto y platicar con las familias de esto espérenme, porque siempre intento ponerla en galería y no nos vemos las dos. Entonces, siempre es agradable, incluso como que nos gusta estar platicando de estas cosas y se nota tu pasión. Y además les digo también que Yamile es uno de nuestros especialistas en el trabajo justamente con familias, con niños y con adolescentes también. Entonces, se ve efectivamente la forma y la experiencia que tú tienes en el manejo de estas familias, ¿no? Me quedo mucho con cosas de las que comentabas. Una de esas que me encantó fue cómo iniciaste con esta cuestión de cómo le llamas, ahora lo voy a adoptar, si me lo permites, cómo le llamas a esta etapa justamente como el rompimiento de la burbuja, ¿no? Y a pesar de que esto puede generar como cierta preocupación, ¿no? A los papás, creo que usaste las palabras correctas cuando hablamos de cómo le vas a abastecer ahora a tus hijos afuera de la burbuja, porque tu chamba como papá no ha acabado, ¿no? O sea, dijiste, es crucial esta etapa y es súper importante cuando tenemos familias así que llegan y es que no sé qué hacer. Tienes mucho que hacer, afortunadamente. No es que ya se rompió la burbuja y ahora ya no, al contrario, tienes mucho más que darles, ¿no? Fíjate que también me quedo con esto que comentabas de cómo las demandas escolares son muy significativas porque principalmente es como el sistema principal, digamos, que interrumpe al sistema familiar en estas etapas. Y entonces también depende mucho de la edad, evidentemente, de los chiquitines, pero también depende mucho del tipo del sistema escolar, porque las demandas, dependiendo de qué estilo de enseñanza utilizan, si es una escuela pública o una escuela privada, si es una escuela bilingüe o una escuela alemana, o sea, hay
las demandas son tan distintas entre una escuela y otra que yo pensaría aquí que también es importante que tú, con tu contexto familiar, descubras también cuáles son como las más adecuadas, que se alineen a las reglas familiares un poquito o algo así, porque luego vemos familias que, no sé qué opines al respecto, Yamile. Por cierto, si quieren preguntar o comentar algo, está abierto ahorita el chat para poder leer alguna pregunta. Vemos familias, Yamile, que de repente quieren una escuela en particular porque en la zona les gusta, porque a los amigos les gusta, porque socialmente se mueven en este ambiente, pero por ejemplo la escuela es religiosa, por decir una opción, y es muy estricta en cuanto a horarios, y en la casa son un poco más laxos, más relajados, ¿no? Y entonces eso va a generar un conflicto, por lo menos de las realidades que va a vivir un pequeñito, ¿no crees? Por supuesto, qué bueno que lo comentas, Landy. La verdad es que a mí en mi experiencia no he tenido bastantes casos, ¿no? De familias que vienen por una demanda escolar y en realidad el niño no tiene una dificultad como tal. De pronto lo que le está demandando el sistema no es posible para las características que tiene el niño. Por ejemplo, que es un niño que su sistema perceptual es kinestésico. Entonces, él prefiere estar en movimiento, estar más tiempo de pie, sentado, experimentando, y no hay nada de malo con eso, porque pues por eso existen estos ingenieros, ¿no? Que se meten a las coladeras, que andan construyendo, porque tienen este estilo perceptual. Y la escuela lo que ha querido hacer es encerrarlos en un cierto esquema, estar sentados, estar en silencio. Entonces, hay veces que solamente con cambiar al niño de escuela se soluciona la problemática. Y no queremos por esto tampoco, ¿no? Darle el mensaje de que cambia de escuela al niño, ¿no? Y huyamos de los problemas. Pero cuando estamos haciendo un análisis y nos damos cuenta que en realidad es el sistema, pues sí, no, a veces no es congruente con muchas cosas. Es muy valioso eso. Claro, exacto. Entonces siempre es adecuado que si tú estás pasando por alguna circunstancia, puedas acercarse y por eso los invitamos a que se acerquen con nosotros a Infasi, a que busquen a Yamile para que les pueda asesorar a modo familiar toda esta cuestión, porque tiene que ver con el sistema y los sistemas con los que están interactuando y cómo poder detectar estas cosas que a veces pareciera que el problema es, como dices, el niño y el niño no es. O el problema es que los abuelos lo cuidan y no, pues tampoco es que los abuelos cuiden a la niña, ¿no? O sea, no tiene que ver, ¿no? Eh, También esta cuestión que mencionabas acerca de cómo los pequeños aprenden a discriminar lo que sí y lo que no, y que muchas veces los papás esperan que como lo han hecho siempre, ¿no? O sea, es como, en esta casa no se dicen groserías. Bueno, eso no significa que no vayan a decirlas, porque en la vida, en el mundo allá afuera, sí se dicen, ¿no? Entonces, todas estas cosas que dijiste, como tengan paciencia, claro, están formando. Entonces, aunque los niños ya sepan que algo en particular no se hace, ¿no? Es un proceso que los va a llevar a poder tener la capacidad de discriminar como tú lo haces de adulto. Y luego yo siempre también le digo a los papás, ¿no? Uno de adulto también a veces hace cosas que dices, ay, por Dios, ¿por qué hice eso? ¿Cómo es posible? ¿No? Entonces, ¿cómo esperamos que los pequeños no hagan esas cosas? ¿No? Y que ya a la primera decidan, sí, me voy a comer todas las verduras. No, pues calma, ¿no? Hay que dejarlos. Y también la parte que dices de adaptarse a las edades, porque eso también es súper significativo. Papás, mamás, abuelos, abuelos y abuelas y tíos. No es lo mismo los 5 años que los 7 años, que los 12, que los 18. O sea, no puedes aplicar las mismas reglas para todos los hijos por parejo, porque también tenemos familias con edades distintas dentro de la familia y todos para lo mismo, ¿no? Como si todos comieran lo mismo, es como si le dieras, no sé, iba a hablar de comida, pero no, ya hay chiquitines que también comen mucho chile de chiquitos, entonces no aplica iba a aplicar un ejemplo. Es como si quisieras que todos hagan lo mismo al mismo tiempo en el mismo nivel.
no es posible, ¿no? Hay que adaptarse uno a las edades para ir promoviendo lo que pueden y no pueden ir haciendo. Y creo que finalizaría con esto de esta creencia, ¿no? Como que se va, creo, ahí goteando a los chiquitines de tu única responsabilidad es estudiar. Y entonces llegan a adultos pensando que lo único que tienen que hacer es estudiar y entonces los papás se jalan los pelos porque no hacen nada, ¿no? Y además cuestionan la escuela, que se supone que es su única responsabilidad. Entonces vamos a ayudarles a promoverles esto y por eso hablaba al principio de lo que dijiste maravillosamente de cómo abasteces de herramientas a tu pequeño desde chiquito. Entonces, si tú les dices que solo la escuela es su única responsabilidad, estás limitando su participación dentro del sistema. En cambio, si los incluyes de poquito a poquito, siempre vas a tenerlos moviendo para que cuando les digas, levanta tu plato o te toca lavar los platos de toda la familia, no sea como de, ay, ¿yo por qué? ¿No? Sino es parte de la operación familiar. No pasa nada, aunque tengas gente que te ayude, ¿no? Esto me pareció también maravilloso. Yamile, muchas Perdón, Andy, gracias. nada más acotando ya para terminar de acotar. Sí, esto que dices que es muy valioso es inclusive, seguro te pasa a ti también, ¿no? Quieren llegar con hijos de 12, 13 años cuando están justo en esta ruptura, ¿no? De todo, de las relaciones con la familia, de encontrar su propia personalidad, quieren llegar ahí a incluirles una responsabilidad. Ahora vas a lavar los platos de todos o ahora vas a lavar la ropa. Y por supuesto que ahí no sé, ahí no, ahí saltan porque es como que ¿por qué? Y ahora que me odias. Entonces, sí, como dices, si viene siendo algo que acostumbras, algo que ellos tienen ya introyectado, que es parte de su función dentro del sistema, en realidad va a ser fácil ir solamente subiendo el nivel de madurez de la responsabilidad. Claro, por supuesto. Y además va a ser algo que les proporcione como los cimientos necesarios, porque la vida te demanda muchas cosas, aunque no quieras hacerlas, aunque no tengas ganas, aunque no te guste, aunque no las entiendas, no importa, la vida te las demanda. Entonces, cuando ya formas parte de este caminito, cuando llegas a la parte adulta, esto es más fácil porque ya lo asimilas porque tienes las herramientas para hacerlo. En cambio, llegan a la adultez y no están preparados para eso porque ni siquiera se les obligó a participar, ¿no? O se les invitó a participar en el sistema. Entonces, sí, es una etapa muy bonita y como decíamos al inicio de cuando hablamos en general de las etapas del ciclo vital, es que todas son muy importantes, pero sí hay etapas cruciales que son bases muy significativas para la que sigue y apoya en la que sigue. Y algo que nosotros estamos preparados para hacer y les invitamos a ustedes familias a hacer es prepararse siempre para lo siguiente. Porque hoy estás experimentando, tal vez ustedes que nos ven o nos van a ver en la repetición, están experimentando situaciones actuales, tal vez, ¿no? Del problema de la pandemia y la escuela en la pandemia y cómo se pusieron los chavitos ahorita, que es un tema que no tocamos en este momento, no tocó Yamile porque hablamos en general de esta etapa, ¿no? Pero estamos hablando de cosas actuales, sí, pero esto le va a preparar para lo siguiente y lo siguiente, ¿no? Entonces, si tú no estás en este momento con hijos pequeños, pero piensas tenerlos, esto te va a servir. Si ustedes ya pasaron, a lo mejor ya están pensando, mira, por eso, ¿no? Mis chavos están haciendo tal cosa. Y entonces, en cualquier etapa, estamos para ayudarles y pueden ustedes localizar a Yamile. No siempre son procesos terapéuticos lo que se necesita, algunas veces son asesorías que ella como especialista en terapia familiar puede proporcionarles. Entonces puede trabajar tanto con los chavos como con los papás, como con el sistema entero para promover el bienestar de todos y una mejor relación, ¿no? Entonces,
pues Yamile, nuevamente muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa y no tenemos preguntas. Esperemos que la gente nos comente si es que desean hacerlo, porque luego nos dejan por ahí comentarios ya que ven las repeticiones. Entonces, pero te agradezco muchísimo que estés aquí y pues te dejo para cerrar tu participación. Muchas gracias, Lani, muchas gracias por la invitación y pues eso, la invitación a todos, ¿no? De acercarse con... no lo podemos saber todo, no es normal sentirnos perdidos a veces porque es una etapa nueva, sobre todo cuando la transitamos por primera vez, pero aún, ¿no? Si tenemos 3 hijos y es la tercera vez que lo transitamos, se transita diferente, así que bueno, pues nunca está de más acudir con algún especialista que nos pueda orientar y darlos, así que pues bienvenidos todos los que quieran este apoyo y pues les agradezco mucho la atención que nos brindaron el día de hoy. Muchas gracias, Luna. Gracias nuevamente, Yamile. Si ustedes quieren hablar con alguno de nuestros especialistas o buscar a Yamile, busquen el teléfono de Infasi o por inbox, podemos darles toda la información para hacer citas incluso directamente, ¿ok? El teléfono 55 80 18 45 69. Puede ser cel, WhatsApp, llamada telefónica, ahí les atienden en la oficina para poder agendarles una cita. Y muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y por seguir permitiéndonos estar proporcionando este tipo de información para ustedes. Continúa el ciclo vital de la familia. La siguiente semana, martes, 8 de la noche, hablaremos de la etapa del ciclo de familias con hijos en la adolescencia. Entonces vamos a ver igualmente qué retos y qué se enfrenta y qué características tiene esta etapa con otra de nuestras especialistas de Infasi. Por esta noche, tarde, muchas gracias por acompañarnos y nos seguimos viendo en el foro virtual de Infasi. Bye.